Nunca pensé que una decisión podría destruir todo lo que creía que era estable en mi vida. Me llamo Janet y tengo casi 40 años. Durante los últimos 10 años he trabajado en el negocio familiar de mi esposo, sí, en Portland. Se suponía que era un nuevo comienzo, una oportunidad para combinar mis habilidades con el empuje de Sound, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que me estaba metiendo en problemas. No estaba preparada para un negocio pequeño, con solo 9 empleados, dirigido por el padre de Sound, Kevin. A Caden le gusta mantenerse al margen del trabajo diario, dejando todo en manos de Sound, quien está siendo preparado para hacerse cargo del negocio. Parecía estar bien hasta que mi trabajo dejó de ser importante, pero eso trajo sus problemas. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoré las cosas dentro de la familia. El mayor problema vino de la madre de Sound, Brenda. Ella tiene poco más de 70 años y se retiró de su carrera, supuestamente para cuidar la casa, pero casi no hacía nada en casa, dejándome a mí encargada tanto del trabajo en la empresa como de las tareas del hogar todos los días. El día que pasé en la oficina parecía hacer que Brenda se sintiera más incómoda. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa, habíamos estado discutiendo por algo pequeño, o al menos parecía pequeño en ese momento. En uno de sus habituales ataques de ira, Brenda arrojó una taza de café caliente en mi camisa. Era como si toda su ira acumulada hubiera explotado en ese momento. Me quedé allí sorprendida, mientras el líquido hirviendo empapaba mi blusa y quemaba mi piel. El rostro de Brenda mostraba una mezcla de enojo y satisfacción. «Has arruinado todo», dijo. Su voz estaba llena de resentimiento, pero no fue solo el café lo que me rompió, fue lo que pasó después. Brenda anunció que su hijo menor, Brian, asumiría mi puesto. Brian solo tenía 19 años, recién llegado de Florida después de dejar la universidad, y no estaba ni cerca de estar listo para el trabajo. Pero a Brenda no le importaba, actuó como si todos mis años de esfuerzo no significaran nada. Incluso me entregó una carta de renuncia que ya había escrito y hizo que los guardias de seguridad me sacaran del lugar. Salí de ese edificio sintiéndome traicionada y con el corazón pesado. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? No podía creer que todo lo que había trabajado se derrumbara tan de repente. Perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa me dejó sintiéndome perdida. Sabía que necesitaba hablar con Sound y Kevin, pero tenía miedo de lo que podrían decir. Sound, siempre tan tranquilo, sugirió que me tomara un descanso para aclarar mi mente. Kevin, aunque menos emocional, también pensó que un tiempo fuera podría ayudar con mi corazón herido. Acepté y decidí hacer un viaje corto con la esperanza de que algo de distancia me diera claridad. Mientras estaba fuera, recibí una llamada urgente de Brian. Su voz temblaba cuando admitió que estaba abrumado. Brenda le había dicho que el trabajo sería fácil, pero no era así. Brian estaba teniendo problemas con lo básico, como la contabilidad, la gestión del personal y la administración. Las tareas diarias dejaron claro que Brenda había subestimado lo difícil que era el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando regresé, el ambiente en la empresa estaba aún más tenso. Sound y Kevin me dijeron que Brian había cometido algunos errores graves. Uno de los peores fue manejar mal a un cliente importante, lo que puso en peligro el futuro de la empresa. Me dio un bajón darme cuenta de que los errores de Brian podían arruinar todo lo que habíamos construido. Kevin enfrentó la situación y dijo que la empresa probablemente tendría que fusionarse con una empresa más grande. Él y Sound pensaban que era la única forma de salvar el negocio. La reacción de Brenda fue explosiva. Estaba furiosa e insistió en que Sound debería tomar el control total de la empresa en lugar de permitir una fusión. Su negativa a enfrentar la realidad solo hizo que las cosas fueran más estresantes. En medio de todo este caos, Kevin hizo una declaración aún más impactante, anunció que había decidido divorciarse de Brenda. Las acusaciones que le lanzó fueron duras: descuidar sus deberes en el hogar, socavar mi papel en el negocio e incluso tener aventuras. La conmoción y la ira de Brenda eran evidentes, y las relaciones familiares se volvieron aún más tensas. La decisión de Kevin de echar a Brenda y Brian de la casa familiar y organizar que se quedaran temporalmente con un amigo sumó al caos. Sentía como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor, mientras yo luchaba por no perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa.
Algo inesperado pasó en medio de todo esto. En medio del caos, apareció un pequeño rayo de esperanza que pronto cambiaría nuestro futuro. Los días después de ser expulsados de la empresa y de nuestra casa estaban llenos de confusión y angustia, pero algo mejor estaba a punto de llegar. Pasé los primeros días en una pequeña cabaña junto al lago, tratando de entender todo lo que había pasado y cómo podría ser mi futuro. El entorno tranquilo no ayudaba mucho a calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Me sentía perdida, sin una dirección clara. Shaun y Kevin me apoyaron, diciéndome que usara este tiempo para reflexionar. Su amabilidad ayudaba, pero no podía borrar el profundo sentimiento de traición. Sentía que Shaun siempre había sido mi fuente de fortaleza, pero podía ver el estrés que la situación le estaba causando. Estaba lidiando con su responsabilidad hacia la empresa y su familia. No mucho después, sonó mi teléfono y vi el nombre de Brian en la pantalla. Mi corazón se hundió. Esperaba no tener que enfrentarme a él después de todo lo que había pasado, pero su voz estaba llena de preocupación y supe que tenía que escucharlo. Janet, no sé qué hacer, dijo Brian con voz temblorosa. Todo se está desmoronando. Pensé que podría manejarlo, pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo hacer la contabilidad y estoy luchando con el personal. Escuchar esto me impactó. Este era el hijo menor de Brenda, a quien le dieron mi trabajo sin pensarlo 2 veces, y ahora se estaba ahogando en el puesto. Brenda había hecho que pareciera fácil, pero las dificultades que estaba enfrentando Brian demostraron cuánto había subestimado los problemas que yo había manejado durante años. A pesar del dolor que sentía, no pude evitar sentir lástima por Brian. Él se encontró en una situación mucho más allá de sus capacidades. Le di algunos consejos por teléfono, pero sabía que solo eran soluciones temporales. Brian necesitaba más ayuda de la que yo podía darle desde la distancia. Después de la llamada, intenté concentrarme en mi propia vida. Pasé los días caminando por el lago, leyendo y tratando de aclarar mi mente. Shaun y Kevin me visitaban de vez en cuando, pero las noticias que me traían sobre la empresa nunca eran buenas. Los errores de Brian se estaban acumulando, los clientes se estaban yendo y los problemas financieros estaban creciendo. Estaba claro que la empresa estaba en serios problemas. Un día, Shaun llegó con una expresión seria en su rostro y me dijo que él y Kevin habían decidido enfrentar la situación de frente. Los errores de Brian nos han puesto en una situación difícil, dijo Shaun. Kevin y yo lo hemos hablado, y creemos que la empresa podría necesitar fusionarse con una empresa más grande. Es la única manera de salvarla. La noticia fue sorprendente pero esperada. Sabía que la empresa estaba luchando, pero la idea de fusionarse me parecía rendirse. Pude ver cuánto le pesaba esto a Shaun. Esta decisión no se tomó a la ligera. Kevin realmente creía que fusionarse era la única opción, pero Brenda estaba completamente en contra. Quería que Shaun tomara el control total, pensando que fusionarse significaba rendirse. Como si las cosas no fueran ya complicadas. Kevin soltó otra bomba, anunció que planeaba divorciarse de Brenda. Las razones eran dolorosas y personales. Kevin acusó a Brenda de descuidar sus deberes en casa y de socavar el trabajo que yo había hecho en la empresa. Incluso reveló que ella había estado involucrada en asuntos amorosos. La noticia sorprendió a todos, incluso a mí. La familia se estaba desmoronando, y la decisión de Kevin de pedirles a Brenda y Brian que se fueran causó aún más enojo y confusión. Su partida dejó la casa tensa y llena de problemas sin resolver. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tendría que enfrentarme más a Brenda, pero por otro, su ausencia dejó un vacío difícil de ignorar. Ahora que Brenda y Brian se habían ido, quedaba en manos de Shaun, Kevin y de mí lidiar con las consecuencias. Prepararnos para la fusión fue una tarea enorme. Los empleados estaban nerviosos e inseguros sobre su futuro. Kevin y Shaun trabajaban sin parar para hacer la transición lo más tranquila posible. Era agotador, pero había una pequeña sensación de esperanza en el trabajo duro que estábamos haciendo para estabilizar la empresa. Durante este tiempo, intenté encontrar un equilibrio. Me enfoqué en mí misma, usando los momentos de tranquilidad para reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Estaba empezando a acostumbrarme a esta nueva rutina cuando sucedió algo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia de mi embarazo fue un punto de inflexión. Fue una sorpresa que trajo un torbellino de emociones, felicidad, miedo y un nuevo propósito. En medio del caos,
Esta pequeña chispa de esperanza me dio un nuevo impulso. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo y de crear algo hermoso a partir de todo lo que había pasado. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que habría desafíos. La empresa estaba a punto de pasar por un cambio importante y mi vida personal también iba a transformarse de manera significativa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí más clara. El futuro era incierto, pero también traía la promesa de nuevos comienzos. Los días después del anuncio de la fusión y de las luchas familiares estuvieron llenos de negociaciones difíciles y batallas emocionales, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había vuelto a Portland, tratando de adaptarme a la nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Brenda y Brian. Estaba más tranquila, pero el silencio estaba cargado de problemas no resueltos y heridas del pasado. Shaun y Kevin estaban trabajando sin parar en la fusión. La empresa, que había sido mi hogar profesional durante 10 años, estaba a punto de convertirse en parte de una empresa más grande. No era solo un acuerdo comercial, era una montaña rusa emocional. Los empleados estaban ansiosos por su futuro, y la responsabilidad pesaba mucho sobre todos. Shaun, siempre tranquilo, estaba involucrado en cada parte de la fusión. Janet, todo va a estar bien, me decía, aunque podía ver el estrés en sus ojos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la empresa salga adelante. Kevin estaba igual de concentrado y se mostró más fuerte. Se lanzó a las negociaciones de la fusión con determinación, guiando a la empresa a través de este momento difícil, tal como lo había hecho durante mis años allí. Aún había una distancia entre nosotros, creada por los problemas familiares recientes y las revelaciones personales. Un día, mientras revisaba papeles viejos en la oficina, encontré un montón de fotos de los primeros días de la empresa. Me recordaron cuánto habíamos construido juntos. La empresa no era solo un negocio, era un símbolo de años de esfuerzo y dedicación. Mientras miraba las fotos, sentí una profunda nostalgia por los tiempos en que las cosas eran más simples. Mientras se realizaba la fusión, Shaun y yo también estábamos enfrentando cambios en nuestra familia. La noticia de mi embarazo se había difundido y la gente tenía reacciones variadas. Algunos estaban felices y nos felicitaban, mientras que otros parecían inseguros sobre lo que nos esperaba. Recuerdo una noche en la que Shaun y yo estábamos en la sala de estar, hablando de todo lo que estaba pasando. Janet, sé que esto es mucho con lo que lidiar, dijo Shaun, con voz preocupada, pero estamos juntos en esto. La empresa estará bien y encontraremos la forma de manejar todo. Sus palabras eran reconfortantes, pero el futuro aún se sentía incierto. La fusión era un gran paso, y era difícil saber cómo afectaría nuestra vida personal y el futuro de la empresa. La realidad de convertirnos en padres añadía otra capa de complejidad a todo. Quería sentirme emocionada por el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía evitar preocuparme por cómo encajaría en nuestras ya complicadas vidas. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la empresa estaba llena de nervios y expectativas. Los empleados se estaban preparando para los cambios, y Shaun y Kevin estaban ultimando todos los detalles. Traté de mantenerme positiva y apoyar, aunque estaba claro que la fusión era un gran cambio para todos los involucrados. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a acomodarse en una nueva rutina, surgió un nuevo problema. Brenda y Brian, que se habían estado quedando con un amigo, se acercaron a mí. Brenda quería hablar conmigo, y aunque tenía mis dudas, acepté. La reunión fue incómoda, con mucha tensión no dicha. No vine aquí a pelear, dijo Brenda, con un tono cansado. Solo quería ver cómo estás. Sé que las cosas terminaron mal y me arrepiento de cómo sucedió todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y actitud defensiva. Siempre había sido difícil de entender, y esta reunión no fue diferente. Me di cuenta de que estaba lidiando con todo lo que había pasado, especialmente el divorcio. Brian, sentado en silencio a su lado, parecía cansado e inseguro. Aprecio que te hayas acercado, dije, tratando de mantener la calma, pero ha sido difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas salieron como salieron. Brenda asintió, aunque todavía parecía cautelosa. Solo quiero que las cosas mejoren para todos. La reunión no resolvió todo, pero dio una pequeña sensación de entendimiento. Brenda estaba lidiando con sus propios problemas, y Brian aún estaba tratando de encontrar su lugar después de haber sido asignado a un papel que era demasiado para él. Una vez que se hizo la fusión y la empresa empezó a avanzar, Shaun y yo comenzamos a enfocarnos más en nuestra vida personal. Prepararnos para el bebé se convirtió en algo emocionante y lleno de esperanza.
Empezamos a imaginar un futuro que no solo giraba en torno al negocio, sino también a la nueva vida que estábamos a punto de recibir. Con la empresa asentándose en su nueva estructura, había una sensación de renovación. La transición había sido difícil, pero también trajo algunos cambios positivos. Los empleados se estaban adaptando, y Shaun y Kevin trabajaban duro para fortalecer la posición de la empresa en el mercado durante las últimas semanas antes de la llegada del bebé. Cuando llegó el momento, estábamos llenos de emoción y preparativos. Shaun y yo trabajamos para arreglar nuestra casa para la nueva llegada. Era un nuevo capítulo para nosotros, uno que traería desafíos y alegrías a pesar de toda la agitación e incertidumbre. Había una sensación de esperanza en el aire. La empresa estaba empezando a recuperarse y nuestras vidas personales se dirigían hacia algo nuevo y positivo. El pasado había sido difícil, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. A medida que se acercaban los últimos días de mi embarazo, me encontraba reflexionando sobre el torbellino de eventos que nos habían llevado hasta aquí. La vida nos había presentado desafíos, y el año pasado no había sido diferente, pero a pesar de todos los altibajos, sentí una paz y emoción mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo inicio en medio del caos. Shaun y yo habíamos encontrado una nueva rutina que equilibraba las demandas de la empresa mientras nos preparábamos para el bebé. La fusión se había completado con éxito y la empresa estaba empezando a encontrar su estabilidad bajo la nueva estructura. Las cosas se estaban calmando, aunque el camino para llegar aquí no había sido fácil. Una noche, mientras Shaun y yo estábamos en la sala hablando sobre el futuro, Shaun dijo suavemente, poniendo su mano sobre mi estómago: sé que no ha sido fácil, Janet. Estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo y estoy emocionado por lo que viene. Sus palabras me dieron tranquilidad. Los últimos meses habían sido estresantes y llenos de esperanza, y era reconfortante saber que estábamos avanzando juntos a pesar de los desafíos. La idea de ser padres nos llenaba de alegría y emoción. Esperábamos con ansias este nuevo comienzo, un cambio muy bienvenido después del tumultuoso año pasado. Cuando finalmente nació nuestro bebé, fue un momento de pura alegría. Nuestro hijo, por primera vez, me llenó de amor y esperanza. Todo lo que habíamos pasado valió la pena. Este bebé fue un recordatorio de lo que realmente importaba, un símbolo de nuevos comienzos. Mientras nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, también veíamos un renovado sentido de propósito. Al mismo tiempo, la empresa se estaba adaptando a su nuevo rol. La fusión había traído grandes cambios, pero también abrió puertas para el crecimiento. Kevin trabajó estrechamente con los nuevos socios para asegurar que todo funcionara sin problemas, y quedó claro que la empresa estaba en el camino hacia la recuperación. Los empleados, que antes estaban preocupados por los cambios, ahora parecían más esperanzados. La nueva estructura les ofrecía oportunidades para crecer. Fue gratificante ver cómo la empresa encontraba su camino de nuevo. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos, seguían habiendo problemas sin resolver con Brenda y Brian. Se habían estado quedando con un amigo desde que se fueron de nuestra casa, y su situación estaba lejos de la estabilidad que solían tener. Sentía cosas encontradas sobre su situación. Por un lado, me daba algo de pena por lo que estaban pasando. Por otro, el dolor por lo que hicieron seguía fresco. Un día, Brenda se acercó a mí de nuevo, pero esta vez la conversación fue diferente. Janet, dijo con un tono más suave que antes, quería agradecerte por darnos la oportunidad de arreglar las cosas. Sé que cometí errores y lamento cómo salieron las cosas. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sus palabras fueron un paso hacia la reconciliación. Aunque sabía que no iba a ser fácil, aprecié el gesto y vi que estaba siendo sincera. Creo que todos tenemos cosas que mejorar, respondí, pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante y reparar lo que se rompió. Brian también expresó su deseo de arreglar las cosas. Admitió que había tenido problemas con su papel en la empresa y las consecuencias de los problemas familiares, pero estaba intentando encontrar su camino de nuevo. Lo siento por todo lo que te dije en una de nuestras charlas. Sé que no manejé bien las cosas y quiero hacer las cosas bien, dijo. Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Perdonar y reconstruir la confianza lleva tiempo, y sabía que no pasaría de la noche a la mañana, pero había una chispa de esperanza de que con el tiempo podríamos reparar las fracturas y avanzar. A medida que pasaban los días, nos enfocamos más en nuestra familia y en el futuro. La empresa iba por buen camino, y Shaun y yo estábamos encontrando nuestro equilibrio como nuevos padres. Los desafíos del año pasado nos enseñaron mucho sobre la fortaleza,
el amor y la importancia de la familia. Este nuevo capítulo en nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Estábamos aprendiendo a equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, pero había un nuevo sentido de propósito en todo lo que hacíamos. Las pruebas que habíamos enfrentado nos unieron y nos ayudaron a ver lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, me sentía esperanzada. El viaje había sido difícil, pero también nos había unido y enseñado lecciones valiosas. Estábamos listos para aceptar cualquier nueva oportunidad y desafío que se nos presentara, confiando en que podríamos manejarlos como familia. Al final, nuestra historia familiar fue una de crecimiento y cambio. Habíamos pasado por tiempos difíciles, tomado decisiones difíciles y lidiado con emociones complejas, pero a pesar de todo, habíamos encontrado esperanza y un nuevo sentido de propósito. Al mirar hacia el futuro, sabíamos que estaría formado por las lecciones que habíamos aprendido y la fuerza que habíamos ganado. No recuerdo el rostro de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 2 años, dejando solo unas cuantas fotografías dispersas y las historias de papá para reconstruir quién era. Me llamo Kimberly, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, la verdad es la única arma que necesitas contra las mentiras. Crecer en la casa de un político significaba acostumbrarme a los espacios vacíos. Nuestra mansión tenía 6 habitaciones, pero la mayoría de los días me sentía como si estuviera dando vueltas allí sola, como una canica en una caja vacía. Papá se dedicó por completo a su trabajo después de que mamá murió, durante 2 años. En serio, simplemente se fue, no físicamente, porque aún vivía con nosotros, pero emocionalmente, bien podría haber estado en otro planeta. Tu papá dará un discurso esta noche, Kimberly, decía mi niñera. Sara, enciende la televisión. Mira, ahí está. Yo solo presionaba mis manitas contra la pantalla, tratando de tocar su rostro. Así es como solía ver a papá en esos tiempos, a través de una barrera de vidrio, hablando con multitudes de extraños en lugar de conmigo. Gracias a Dios por mi abuela Rose, que venía casi todos los días trayendo sus famosas galletas con chispas de chocolate y contándome historias sobre papá cuando él tenía mi edad. Yo tenía 6 años cuando todo cambió. Papá llegó a casa una noche luciendo más vivo de lo que lo había visto en años. Kimberly, cariño, quiero que conozcas a alguien especial, dijo. Así fue como Patricia entró en nuestras vidas. Mi nueva madrastra era alta, siempre perfectamente arreglada, con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Recuerdo estar ahí, en mi pijama de Pokémon, mirándola y sintiendo que algo no estaba bien. Los primeros meses no fueron tan malos. Patricia me ignoraba en su mayoría, lo cual me parecía bien. Tenía mi propia ala de la casa, con baño en mi habitación y un área pequeña de estudio donde hacía mi tarea. Sara se quedó como mi niñera, y entre ella y la abuela Rose, apenas tenía que interactuar con Patricia. Pero empecé a notar cosas, como la sonrisa de Patricia. Dejaba caer su sonrisa en cuanto papá salía de la habitación, o, accidentalmente, programaba sus elegantes almuerzos justo durante mi recital de piano. Así que papá tenía que escoger entre ellos, y él siempre elegía sus eventos. No podía decepcionar a la esposa de una estrella política en ascenso. Después de todo, no lo tomes personal, cariño, me decía la abuela Rose. Tu papá simplemente está ocupado. La campaña es muy demandante. Yo trataba de no hacerlo, en serio. Pero es difícil no sentirlo personal cuando ves las actualizaciones de la carrera de tu papá en YouTube en vez de cenar con él, o cuando la juerga de compras de tu madrastra recibe más atención que tus calificaciones perfectas en la secundaria. Todo cambió cuando papá empezó a hablar de mi futuro, probablemente porque sus asesores le dijeron que la educación era un tema importante para los votantes, fuera por la razón que fuera. Yo no me quejaba, por primera vez en años, parecía realmente interesado en mi vida. Yale, Harvard, Stanford, y elige, Kimmy, me dijo una noche, sorprendiéndome al estar en casa para cenar. Con tus calificaciones, podrías entrar a cualquiera de ellas. Yo cubriré todo, la matrícula, el alojamiento, lo que necesites. Casi me atraganto con mi pasta. El tenedor de Patricia resonó contra su plato, y luego llegó mi cumpleaños número 16. Salí esa mañana y encontré un Mercedes nuevo en la entrada, con un enorme moño rojo. Papá estaba ahí parado, sonriendo como un niño. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, colgando las llaves frente a mí. Creo que puedes manejarlo. Grité y lo abracé tan fuerte que probablemente arrugué su traje. Por un momento, sentí como si hubiera recuperado a mi papá de antes, el de antes de que mamá muriera, antes de que la política consumiera su vida. La voz de Patricia cortó el momento como hielo. ¿Un Mercedes? ¿En serio, Richard?
Para una chica de 16 años, prácticamente podía sentir su mirada furiosa en mi espalda mientras papá me mostraba las características del auto más tarde esa noche. Los escuché discutir en su habitación. La estás convirtiendo exactamente en lo que la oposición nos acusa de ser, niños ricos y privilegiados. La voz de Patricia atravesaba las paredes. ¿Qué sigue? ¿Un jet privado para su graduación? Es mi hija, Patricia. Ya me he perdido demasiados cumpleaños. ¿Y cómo se verá cuando estrelle ese auto contra un árbol o cuando sus amiguitos la metan en drogas? ¿Has pensado en tu campaña si eso pasa? Patricia parecía decidida a salvarme de mí misma. Como decía cada vez que papá mencionaba mis planes para la universidad, sacaba algún artículo sobre los hijos de millonarios que se volvían locos en la universidad, cuando necesitaba dinero para útiles escolares, cuestionaba cada centavo. Kimberly, querida, decía con esa voz dulce que usaba cuando tenía visitas de sus amigas del club, cuéntales cómo te fue en química, es una pena, sobre todo con todos los recursos que da tu padre. Mientras tanto, sus propias facturas de tarjetas de crédito eran astronómicas. Me siento tan sola cuando Richard no está, le decía a papá, haciendo pucheros. Ir de compras es mi único consuelo. Otro bolso de $5,000, otro fin de semana en el spa, otro proyecto de renovación. Traté de mantenerme al margen, de verdad lo hice, pero Patricia no me dejaba en paz. Deja que tu padre trabajó tan duro, decía en voz alta cuando sus amigos la visitaban. Y algunas personas simplemente toman y toman sin ninguna gratitud. Me miraba directamente mientras lo decía. Un día, finalmente exploté. Fue durante uno de sus almuerzos. Llevaba toda la tarde haciéndome pequeños comentarios. Y simplemente no pude soportarlo más. Al menos no soy yo quien lo desangra con las compras. Le solté en respuesta. La habitación quedó en silencio. Y la cara de Patricia se puso roja. Esa noche, papá me llamó. En su estudio, papá me dijo: Patricia dice que hoy la avergonzaste frente a sus amigos. Kimberly, tienes que esforzarte más. Ella está haciendo todo lo posible por ser una madre para ti. Quise gritarle la verdad, pero solo asentí y me fui a mi habitación. Después de eso, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Comía en mi cuarto y cronometraba mis idas a la cocina para cuando Patricia no estuviera. Estudiaba más duro que nunca, decidida a entrar a una universidad lejos de ella. La única vez que tenía que verla era cuando papá estaba en casa. Entonces, interpretaba mi papel en nuestra pequeña obra de teatro familiar. Ese año, no podía esperar a que llegaran las vacaciones de invierno. Mis amigos habían planeado un viaje para hacer snowboard en Mountain Ridge Resort. Sorprendentemente, Patricia estuvo de acuerdo cuando le pedí permiso. Papá estaba fuera en una gira de campaña, como siempre. Aquí está el dinero para el viaje, dijo Patricia, extendiéndome varios billetes de 100, con los labios apretados en una delgada línea. Pero recuerda, Kimberly, no presumas. No necesitamos historias sobre la hija mimada del político haciendo una escena en una estación de esquí. La mañana que salimos, el cielo estaba azul cristalino, perfecto, con nieve fresca en las pistas. Había practicado snowboard en Mountain Ridge desde que tenía 13 años, y la misma ola de emoción me invadió cuando llegamos al estacionamiento. Las primeras bajadas fueron perfectas, el viento en mi cara, el rocío de nieve, la libertad absoluta. Este era mi lugar feliz. No había Patricia, ni drama político, solo yo y la montaña. Entonces sucedió. A veces, sigo repitiendo ese momento en mi cabeza. Estaba en mi pista favorita, bajando a buen ritmo. Había hecho esta carrera docenas de veces antes, pero de alguna forma, tal vez tomé una curva mal, tal vez iba demasiado rápido. Todo salió mal en un instante. El mundo giró, cielo, nieve, cielo, nieve. Sentí como rodaba y rodaba, mi cuerpo golpeando la pendiente una y otra vez. Había un dolor agudo y abrumador. Luego, todo quedó en silencio, excepto por el sonido de mi propia respiración y gente gritando a lo lejos: no te muevas. Alguien estaba arrodillado a mi lado. La patrulla de esquí viene, dijeron. El dolor en mis piernas era insoportable. A través de la neblina, escuché palabras como fracturas múltiples y transporte de emergencia. En la ambulancia, una vez que me dieron algo para el dolor, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Papá sabría qué hacer. Papá ayudaría. No hubo respuesta. Intenté de nuevo y aún nada. Con desesperación creciente, llamé a Patricia. ¿Qué?, respondió con su voz aguda. Patricia, tuve un accidente. Estoy en una ambulancia. Por supuesto, su voz se volvió venenosa. ¿Borracha e inútil? Sabía que harías algo así. ¿Robar dinero no fue suficiente?
Ahora tienes que avergonzar a tu padre con un accidente de borrachera. ¿Qué? No estaba bebiendo. Simplemente me caí. Guarda tus mentiras para alguien más, pequeña ladrona. No te molestes en llamar de nuevo. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono en shock, con las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Ladrón borracho? ¿De qué estaba hablando? Señorita, ya casi llegamos al hospital, dijo suavemente el paramédico. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Asentí, aún aturdida, y les di el número de la abuela Rose. Mis piernas palpitaban con cada bache en el camino, pero de alguna manera, el dolor en mi pecho dolía aún más. Las horas pasaron en un borrón de radiografías, médicos y morfina. Seguí revisando mi teléfono, esperando que papá llamara. Ya debía haber recibido mis mensajes. Tenía que saber que estaba herida, pero no llegó ninguna llamada. Las enfermeras fueron amables y me trajeron mantas y vasos extra de gelatina. Pero al caer la noche me quedé sola en la estéril habitación del hospital, escuchando el pitido de las máquinas. Me sentí más abandonada que nunca en mi vida. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana del hospital y el familiar aroma del perfume de la abuela Rose. Por un momento, todo se sintió bien, hasta que vi su cara. La abuela Rose parecía mayor de lo que la había visto nunca. Su cálida sonrisa habitual fue reemplazada por una expresión de dolor y preocupación. Se estaba sonando las manos, algo que solo hacía cuando las cosas estaban realmente mal. «Abuela, ¿qué pasa con papá?», le pregunté. Se sentó pesadamente en la silla al lado de mi cama. «Oh, Kimberly, tu padre me llamó anoche. Está muy enojado, cariño. Dice que pusiste toda su campaña en riesgo». «¿Qué? ¿Cómo dice eso?». Ella hizo una pausa, mirando como si cada palabra la lastimara. «Dice que robaste dinero de la casa, que estabas bebiendo con tus amigos en la montaña, que te metiste en algún tipo de pelea y luego te caíste en estado de ebriedad». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no es cierto. Nada de eso es cierto. Solo estaba haciendo snowboard, ¿sabes? Lo he hecho 100 veces antes». «Lo sé, cariño», dijo mientras tomaba mi mano, «pero tu padre quiere que te quedes conmigo después de que te liberen. Dice que está muy decepcionado de verte así ahora mismo». La habitación comenzó a girar. No podía estar pasando. Mi propio padre pensaba que yo era una ladrón borracho. Ni siquiera vino a verme al hospital. Pero, abuela, tú me conoces. Sabes que no lo haría. «Por supuesto que lo sé, cariño», me dijo mientras me apretaba la mano. «Ya lo resolveremos, como siempre lo hacemos». Pasé las siguientes horas tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mis piernas dolían, pero el dolor en mi corazón era peor cada vez que cerraba los ojos. Veía la cara de papá desde mi cumpleaños número 16, orgulloso y sonriendo. ¿Cómo había salido todo tan mal? La puerta se abrió y Patricia entró. Una enfermera estaba revisando mi goteo, y Patricia hizo un gran espectáculo. «Oh, pobrecito», dijo mientras me daba unas palmaditas en la mano. «Esto debe ser muy difícil para ti». La enfermera sonrió con aprobación ante la aparente preocupación de mi madrastra. «Tienes suerte de tener una familia tan cariñosa», dijo, tomando algunas notas en mi historial. Quería gritar. Quería decirle a la enfermera que esa mujer era la razón por la que mi propio padre no vendría a verme, pero me quedé allí, tumbada, viendo a Patricia hacer su papel. Tan pronto como los pasos de la enfermera se desvanecieron por el pasillo, algo en mis entrañas me dijo que buscara mi teléfono. Había aprendido hace mucho tiempo a confiar en esos instintos cuando se trataba de Patricia. En silencio, encendí la grabadora de voz justo a tiempo. El rostro de Patricia se transformó en algo feo y triunfante. Se sentó en el borde de mi cama, disfrutando de mi incomodidad mientras intentaba alejarme. «Oh, Kimberly», prácticamente ronroneó. «No tienes idea de cuánto tiempo he esperado. He esperado este momento». «¿De qué estás hablando?», pregunté. Se rió, no con su habitual risita cortés, sino con una risa dura y cruel. «Suena, realmente eres lenta. ¿No me dejarás deletrear, papá, querido?» Piensa que su preciosa niña es una borracha y una ladrona. Se me secó la garganta. «Le dijiste que sí», continuó, y la mejor parte fue que se inclinó más cerca. Su costoso perfume me dio náuseas. Él creyó cada palabra. «Robaste miles de su dinero. Seguro que, en realidad, está bastante bien en mi cuenta privada, por la forma en que estabas bebiendo y peleando en esa montaña antes de tu pequeño accidente». Él nunca lo creerá ya. Ella prácticamente se estaba regodeando. «Ahora tu padre no pagará ninguna universidad elegante, no más fondo fiduciario, no más herencia. Me he asegurado de que pronto seré el aire de tu alma, exactamente como debería ser». Sentí que las paredes se cerraban. «¿Por qué haces esto?»,
Le pregunté. Porque estás en mi camino. Siempre has sido su pequeño y precioso recordatorio de su primera esposa. Se puso de pie, alisándose la falda de diseñador. Pero ahora eres solo la decepción familiar, la hija borracha y lisiada que preferiría olvidar. Las lágrimas corrían por mi cara. Ahora me mejoraré, dijo el doctor. Por favor. Ella agitó su mano con desdén. Tienes suerte si alguna vez vuelves a caminar normalmente. No es que importe. Ya no necesitarás ese lujoso auto tuyo. Te lo quitaré. ¿Para qué le sirve un Mercedes a una persona discapacitada? Ella caminó hacia la puerta y luego se giró con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Acéptalo, Kimberly. Ahora estás sola, sin dinero, sin padre, sin futuro. Tú y tu querida abuela luchando por llegar exactamente a donde pertenecen. La puerta se cerró detrás de ella y dejé escapar un suspiro. No sabía que había estado sosteniendo la respiración. Mis manos temblaban cuando tomé mi teléfono y detuve la grabación. Reproduje la grabación de sus palabras venenosas, ahora preservadas para siempre en forma digital. Mis dedos se cernían sobre la pantalla del teléfono mientras contemplaba qué hacer con esta evidencia después de que me sacaran del hospital. No regresé al lugar donde estaban mis padres, a la casa de la abuela Rose. No era tan grande como la mansión de mi padre, pero tenía algo que nuestra antigua casa nunca tuvo: calidez real, la que proviene del amor, no de la calefacción central. La recuperación fue un infierno. Fisioterapia 3 veces por semana, ejercicios interminables, aprender a caminar de nuevo, paso a paso, un paso insoportable. La abuela Rose estaba allí, a través de todo esto, sosteniendo mi mano cuando el dolor se volvía demasiado intenso, celebrando cada pequeña victoria entre sesiones de terapia. Me lancé a mis estudios. Mi computadora portátil se convirtió en mi salón de clases, videoconferencias, tareas en línea, grupos de estudio virtuales. Algunos días apenas podía levantarme de la cama, pero aún así me conectaba, decidida a no dejar que las predicciones de Patricia sobre mi futuro se hicieran realidad. Luego llegó el momento de graduarme. Logré mantener mis calificaciones altas a pesar de todo y las cartas de aceptación comenzaron a llegar. Yale, Columbia, Berkeley, cada una un sueño. Escuela, cada una completamente fuera de mi alcance. Con manos temblorosas, marqué el número de papá. Había pasado 1 año desde el accidente, desde que me abandonó. Tal vez ahora papá. Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. Kimberly, fría y formal, la voz de un político. Te dije que no llamarás. Por favor, solo escucha. Entré a Yale. No voy a pagar la universidad por un ladrón y una borracha. No vuelvas a llamar a este número. Clic. Me senté allí con el teléfono en la mano. La grabación del hospital me había hecho un agujero en el bolsillo. Podría haberla puesto para él. Podría haber expuesto las mentiras de Patricia en ese momento. Pero algo me detuvo. Orgullo, tal vez. O tal vez fue darme cuenta de que un padre que podía creer esas mentiras tan fácilmente, que podía abandonar a su hija herida sin siquiera escuchar su lado, tal vez no merecía la verdad. Encontraré otra. Así se lo dije a mi abuela esa noche. Y lo hice. Conseguí un trabajo como barista y luego tomé turnos nocturnos en una librería. Aprendí a desconectarme de las noticias cuando la cara de papá aparecía en la televisión haciendo campaña para su próximo gran puesto. Dejé de estremecerme cuando los clientes mencionaban su nombre y dejó de importarme cuando hablaban de lo hombre de familia que era. Pasaron 3 años así: despertar, ir a trabajar, estudiar entre turnos, ahorrar cada centavo. La abuela Rose ayudó tanto como pudo, incluso tratando de vender sus joyas antiguas en un momento. Yo le decía, no dejes que ella, deberías estar orgullosa de ti misma, me dijo una noche mientras contaba mis ahorros. Estaba a mitad de camino de mi meta. Me di cuenta de que yo era la chica que vivía en esa mansión y que conducía ese Mercedes, que esperaba desesperadamente la atención de su padre. Ella se había ido. En su lugar, era alguien más fuerte, alguien que no necesitaba su aprobación ni su dinero. Estaba limpiando las mesas en la cafetería cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente lo dejaba ir al correo de voz, pero algo me hizo responder. Hola, Kimberly, cariño. Esa dulce voz, como la miel. Patricia. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres ahora? ¿Es que no hay otra forma de hablar con tu amorosa madrastra? Ella se rió. Esa risa falsa que recordaba tan bien, especialmente cuando estaba llamando con tal oportunidad para ti. Me senté con la pierna repentinamente débil. No estoy interesado en nada de lo que tengas para ofrecer. Oh, pero lo serás. La campaña de tu padre está aumentando nuevamente. Su equipo de imagen tiene esta brillante idea de centrarse en los valores familiares y quieren hacer una serie de entrevistas contigo. Casi me río. ¿En serio?
Hablarás de lo maravilloso que es el padre Richard, del apoyo que ha brindado y lo unidos que somos como familia, la amorosa hija reunida con su devoto padre y madrastra. El público se lo comerá por pura audacia. Me dejó sin palabras por un momento. 3 años de silencio, luchando por reconstruir mi vida desde cero. Y ahora querían que interpretara a una familia feliz. Estás loco. Finalmente lo logré. ¿Por qué haría eso? ¿Te ayudaría? Su voz se volvió aguda. Porque si no lo haces, puedes olvidarte de cualquier herencia. Y no olvides que tu padre aún puede presentar cargos por ese dinero que supuestamente robaste. Yo nunca robé nada. Tomaste ese dinero, tu palabra contra la mía, querido. ¿Quién crees que la gente va a creer? ¿A la esposa del respetado político o a la problemática hija alcohólica? Algo se rompió dentro de mí durante todos estos años de tragármelo todo, de aceptar sus mentiras y tomar el camino correcto. ¿Para qué, Patricia? Colgué, con las manos temblando mientras me sentaba en mi pequeño escritorio en la casa de la abuela. Mi computadora portátil cobró vida. Los archivos de audio estaban justo donde los había guardado todo este tiempo. La confesión de Patricia en la habitación del hospital y ahora esta última llamada. Hace 3 años elegí el silencio. Elegí alejarme y reconstruir mi vida a mis propios términos. Pero ya fue suficiente. Abrí mis cuentas de redes sociales y empecé a escribir. Durante 3 años, me quedé callada sobre lo que realmente sucedió. Adjunté los archivos de audio y añadí capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Patricia. Mi dedo pasó sobre el botón de publicar. Esto cambiaría todo, no solo para Patricia y papá, sino también para mí. No habría vuelta atrás después de esto. Presioné publicar. No tenía idea de lo que había comenzado. En cuestión de horas, mi publicación se volvió viral. Por la mañana, estaba en todas partes, sitios de noticias, blogs políticos, redes sociales. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de reporteros y productores de televisión. Nos encantaría que contaras tu historia en nuestro programa matutino, decían. Esto realmente podría dañar la campaña de tu padre. Los números de las encuestas se desplomaron, pero no me trajo la satisfacción que esperaba. De hecho, me hizo sentir vacío. Exactamente una semana después de la publicación, sonó mi teléfono. Era el número de papá. ¿Podemos vernos?, preguntó. Su voz sonaba diferente, más humana, cansada. Por favor. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería, no en la que trabajaba, sino en un lugar tranquilo al otro lado de la ciudad. Cuando entré, casi no lo reconocí. Ya no era el político pulido con su traje perfecto. En su lugar, vi a un hombre que parecía no haber dormido en días, con la corbata suelta y los hombros caídos. Kimberly, dijo al ponerse de pie. Ni siquiera sé por dónde empezar. El comienzo podría ser bueno, dije, mientras se sentaba y respiraba hondo. He escuchado todas las grabaciones. Las he estado escuchando una y otra vez, tratando de entender cómo pude haber estado tan ciego. Se le quebró la voz. Te fallé. No solo después del accidente, sino durante años antes de eso. Estaba tan concentrado en mi carrera y en construir esta imagen política perfecta que olvidé lo que realmente importaba. Las lágrimas corrían a borbotones. Nunca había visto llorar a mi padre antes de que Patricia confesara todo. Él siguió hablando del dinero robado, de las mentiras sobre ti, de cómo manipuló toda la situación después de tu accidente. Admitió que había estado tratando de separarnos durante años. Alcanzó el otro lado de la mesa, tomando mis manos entre las suyas. ¿Alguna vez me perdonarás? Yo también comencé a llorar. Te extrañé tanto, papá. Nos levantamos y nos abrazamos allí mismo, en medio de la cafetería. 3 años de dolor y separación se disolvieron en ese abrazo que tanto había deseado. Solicité el divorcio, me dijo más tarde. Los abogados se están encargando del asunto y quiero pagar tu universidad. Cualquier escuela que quieras. Es lo mínimo que puedo hacer. Yale sigue siendo la escuela de mis sueños, admití. Esa noche hice otra publicación. Esta vez conté toda la historia. No solo la manipulación de Patricia, sino también cómo mi padre reconoció sus errores y decidió hacer las cosas bien. Para mi sorpresa, a la gente le encantó la historia de un político que eligió a su hija por encima de su imagen, que admitió sus fracasos y trabajó para enmendarlo. Resonó entre los votantes. De una manera que ningún mensaje de campaña cuidadosamente elaborado podría lograr. 2 meses después, me mudé a mi dormitorio en Yale. Papá me ayudó a cargar mis cajas, como lo haría cualquier otro padre. La abuela Rose lloró lágrimas de felicidad mientras hacía mi cama con sábanas limpias. Patricia, lo último que escuché de ella, es que estaba viviendo de su acuerdo de divorcio en algún lugar de Florida. A veces pienso en enviarle una nota de agradecimiento. Después de todo, su juego de poder fue lo que finalmente unió a mi padre y a mí, pero, sobre todo,
pienso en cómo la curación no siempre es tranquila o privada. A veces se necesita una explosión pública para despejar el camino y permitir que crezca algo mejor. A veces hay que descomponerlo todo para poder construir algo nuevo. En mi caso, me estoy especializando en ciencias políticas. Es irónico, lo sé, pero me imagino que alguien necesita mostrarle al mundo que la política y la verdad no siempre son enemigas. Y papá ganó su próxima elección. Resulta que la gente prefiere la humanidad real a las fachadas perfectas. De todos modos, dicen que la verdad te hará libre. Lo que no te dicen es que a veces la verdad hace más que eso, te trae a casa.